Bienvenidos a la clase 22 de cálculo del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase resolveremos dos problemas de trazado de curva de un total de 4. El resto de los problemas quedará de ejercitación para las y los estudiantes. Bien, entonces como dijimos anteriormente, tenemos 4 problemas planteados en esta clase, de los cuales nosotros vamos a resolver solamente 2. Vamos a comenzar resolviendo el problema 2 y después nos vamos a pasar al problema 3. Entonces, vamos a poner acá 2, f de x igual x cuadrado partido por la exponencial. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es encontrar el dominio de esta función. Entonces, notar que el dominio de esta función son todos los reales, ¿ya? Eso es lo primero que uno tiene que hacer antes de hacer el gráfico de una función, ¿ya? Entonces, tenemos eso. Lo segundo que vamos a hacer, aprovechando un poco esto, esto nos dice que como, a ver, de hecho, si x0 es un elemento en el dominio de f, entonces el límite, cuando x tiende a x0, de f de x es justamente f de x0, es decir, el límite existe para cualquier punto en el dominio. Esto nos dice que f no tiene asíntotas verticales, ¿ya? Eso es porque los límites existen en cualquier punto x0. Recuerden que una recta de la forma x igual a x0 es una asíntota vertical si es que los límites laterales a ese punto x0 me dan más o menos infinito, ¿ya? Entonces no tenemos asíntotas verticales en este caso. Aprovechando eso, vamos a encontrar aquí asíntotas de la forma I igual mx más b, pero hacia más infinito. Y una recta de esta forma de asíntota, donde el m se obtiene de esta manera. Límite cuando x tiende a infinito, f de x sobre x. En este caso, nuestra función f es x cuadrado partido por esa exponencial. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito, x partido por e a la x. Ahí está f de x sobre x. Y este límite justamente da 0. Entonces, si es que hay asíntota hacia más infinito, esa asíntota tiene que tener pendiente 0. Por otra parte, el coeficiente de posición, que se calcula de esta manera, f de x menos mx, como el m me dio 0, entonces simplemente tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función f. En este caso tenemos esa función y este límite también vale 0. Esto implica que i igual 0 es asíntota hacia más infinito. Hacia más infinito. ¿Está bien? Eso es, bueno, pongamos acá, vamos a poner A, B y después podemos poner simplemente C. Ya, entonces, fíjense que ahora nos quedan las asíntotas hacia menos infinito. Asíntotas hacia menos infinito. ¿Ya? Entonces, en este caso, bueno, la pendiente se calcula de esta manera. Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x sobre x. En este caso, esto nos queda límite cuando x tiende a menos infinito. F de x sobre x, bueno, ya lo vimos eso, nos da x partido por la exponencial. Esto de acá nos queda límite cuando x tiende a menos infinito. Lo vamos a escribir de otra manera para que quede un poco más sencillo. X por e a la menos x. Y si lo escribimos de esta manera nos podemos dar cuenta que ese límite me da menos infinito. Como este límite me da menos infinito, esto implica que f no tiene asíntotas de la forma i igual mx más b, pero hacia menos infinito.
Entonces, no tiene asíntotas de la forma igual mx más b hacia menos infinito. ¿Está bien? Y bueno, con eso estamos listos con respecto a las asíntotas. No tenemos asíntotas verticales, tenemos una asíntota horizontal hacia más infinito, y hacia menos infinito no tenemos asíntotas. ¿Está bien? Eso es con respecto a las asíntotas. Punto 3. Signos y ceros de f. ¿Ya? Esto es importante para poder obtener un gráfico, un bosquejo razonable de una función. ¿Ya? Entonces, fíjense que como la función es x cuadrado partido por la exponencial, x cuadrado siempre positivo, la exponencial también, así que podemos concluir que f de x es mayor o igual que 0 para todo x en R, siempre positiva la función, y adicionalmente esta función se hace 0 siempre y cuando el x es 0. Y con eso estamos listos con respecto a los signos y ceros de la función. No hay nada más que decir en este caso. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Viene el punto 4, donde aquí vamos a poner los signos y ceros de f'. ¿Por qué queremos esto? Porque queremos determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, máximos y mínimos locales de esta función, donde aquí vamos a ocupar el criterio de la primera derivada. ¿Está bien? Entonces, vamos a derivar la función f. La derivada de esto sería la derivada de arriba por el de abajo, 2x por e a la x, menos la derivada del de abajo por el de arriba, x cuadrado, y todo esto partido por el de abajo al cuadrado, es decir, exponencial elevado a 2x. Podemos simplificarle por la exponencial acá en el numerador, después simplificamos y por lo tanto nos va a quedar esto, 2x menos x cuadrado partido por la exponencial, factorizamos nuevamente acá y nos queda justamente eso que está ahí. ¿Está bien? Y ahora vamos a hacer una tabla de signos, ¿ya? Para la primera derivada. Entonces, esa tabla de signos la vamos a poner por acá. Esta tabla de signos va a contener dos puntos. Va a estar el 0 y el 2. Entonces, 0 y 2. Vamos a poner aquí x, 2 menos x, y solamente eso. Dado que esto ya es positivo, así que el signo de la derivada me lo va a entregar el producto entre estos dos, dado que este ya es positivo. Y aquí vamos a poner f', y finalmente abajo vamos a poner f de x. Por ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es positivo para los valores mayores que 0, en 0 me da 0, y negativo para los valores negativos. Esto de acá es 0 cuando el x vale 2, para los valores mayores que 2 esto es negativo, y en caso contrario es positivo. Por lo tanto, la derivada en este caso, entre menos infinito 0, me da negativa. Aquí me da derivada 0, derivada positiva, derivada 0, derivada negativa. ¿Qué me está diciendo esto? Que la función va creciendo entre menos infinito 0, perdón, al revés, va decreciendo entre menos infinito 0, porque la derivada es negativa, va creciendo entre 0 y 2, y va decreciendo entre 2 e infinito. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y usando el criterio de la primera derivada, por criterio de la primera derivada, tenemos que x igual 0 es mínimo local, y además x igual 2 es máximo local. ¿Por qué? Porque fíjense, a la derecha del 0 la función va creciendo,
A la izquierda del 0 la función va decreciendo, entonces x igual 0 tiene que ser un mínimo local, ¿sí? Por este cambio de crecimiento que se produce en el punto x igual 0. De la misma manera como la función f va creciendo a la izquierda del 2 y después decreciendo a la derecha, entonces este punto tiene que ser un máximo local. Y con eso terminamos todo con respecto a la primera derivada. Ahora nos queda para la segunda derivada. Entonces esto sería la parte 5. 5. Entonces vamos a poner aquí signos y ceros de f2'. ¿Ya? Y esto lo vamos a utilizar para encontrar los intervalos de concavidad, convexidad y los puntos de inflexión. Bien, entonces, la primera derivada la tenemos acá. Aquí está la primera derivada. ¿Ya? Entonces, tenemos que derivar esta función para encontrar la segunda derivada. Entonces, la derivada del de arriba por el de abajo, la derivada del de arriba es 2 menos 2x, todo esto multiplicado por e a la x, menos la derivada del de abajo por el de arriba, 2x menos x cuadrado, y todo esto partido por exponencial elevado a 2x. ¿Está bien? ¿Qué nos queda acá? Bueno, factorizamos por la exponencial, cancelamos con lo que está abajo, acá me va a quedar 2 menos, aquí tenemos menos 2x, así que nos queda menos 4x, y finalmente me queda un más x cuadrado. Y todo esto partido por exponencial elevado a x. ¿Ya? Como queremos encontrar los signos y ceros de la segunda derivada, primero necesitamos encontrar aquellos puntos en donde esto es cero. ¿Está bien? Y esos puntos, bueno, resolviendo la ecuación de segundo grado acá, nos va a quedar menos b, es decir, 4, más menos raíz de esto al cuadrado, 16, menos 4, por a, que es 1, por c, que es 2. Es decir, nos va a quedar acá un raíz de 8, entonces nos va a quedar 4 más menos raíz de 8. Este raíz de 8 lo podemos escribir como 2 raíz de 2. Todo esto partido por 2. Es decir, nos va a quedar 2 más menos raíz de 2. Es decir, la segunda derivada la podemos escribir de la siguiente manera. X menos 2 más raíz de 2. Esta es la factorización de este polinomio que está acá. X menos 2 menos raíz de 2. ¿Por qué? Porque aquí están sus raíces. ¿Ya? Todo esto partido por e a la x. Ahí está la factorización de la segunda derivada. Y lo que vamos a hacer ahora es una tabla de signos para esta función. Entonces, tabla de signos y ceros. Ya, pues entonces en esta tabla nosotros la vamos a construir con los puntos que encontramos anteriormente. Que serían el 2 más raíz de 2 y el 2 menos raíz de 2. Los únicos factores que aportan en el signo de esta función son los que están en el numerador, porque el que está en el denominador, como es una exponencial, esa es siempre positiva, y por lo tanto no me va a aportar nada en el signo de esta función. Entonces, acá vamos a poner al 2 menos raíz de 2, 2 más raíz de 2, aquí vamos a poner al x menos 2 más raíz de 2, x menos 2 menos raíz de 2, aquí vamos a poner a la segunda derivada, y finalmente a la función f. Entonces, rellenamos esta tabla, esto
es 0 cuando el x vale 2 más raíz de 2. Para los valores mayores que este valor, esto es positivo, en caso contrario, negativo. Esto me da 0 cuando el x vale 2 menos raíz de 2. Para los valores mayores que 2 menos raíz de 2, esto es positivo, en caso contrario, negativo. Por lo tanto, la segunda derivada es positiva en este caso, me da 0 acá, negativa aquí, 0 aquí y positiva acá. ¿Qué me está diciendo esto? Que entre menos infinito y este valor, la función es convexa, dado que la segunda derivada es positiva. Entre 2 menos raíz de 2 y 2 más raíz de 2, la segunda derivada es negativa, por lo tanto la función es cóncava. Y del 2 más raíz de 2 en adelante, la función es convexa, dado que su segunda derivada es positiva. Como esta función f tiene dominio todos los reales, ¿ya? Estamos mirando el caso de la función acá, y se producen cambios de concavidad en este punto y en este punto. Fíjense que en este punto pasó de convexa a cóncava y en este punto de cóncava a convexa. Entonces uno concluye, ¿ya?, que 2 menos raíz de 2 y 2 más raíz de 2 son puntos de inflexión. Inflexión de f. ¿Está bien? Bueno, y con eso hemos finalizado, digamos, todo el análisis con respecto a esta función, y ahora lo último que nos queda es hacer el gráfico de esta función. Para poder hacer el gráfico de esta función, lo que vamos a hacer nosotros es hacer una tabla que resuma todo lo anterior. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá tabla resumen. Resumen. Entonces, en esta tabla resumen, la vamos a hacer con distintos puntos. Todos los puntos que están involucrados en todas las tablas anteriores. Es decir, vamos a poner el 2 menos raíz de 2, vamos a poner el 2 más raíz de 2. Estos son los puntos que están en la tabla de la segunda derivada. Los puntos que están en la tabla para la primera derivada son el 0 y el 2, así que esos puntos también tienen que ir en esta tabla resumen. Se va a poner al 0, al raíz de 2, no era 2, no raíz de 2, sí, era 2. Y la primera derivada, o sea, perdón, la función f, bueno, es esto, siempre positiva, ¿ya? Entonces, en esta tabla vamos a poner toda la información que hemos encontrado anteriormente. Entonces vamos a ordenar estos puntos de menor a mayor, ¿ya? Aquí vamos a poner la función f, en donde vamos a poner en esta fila los signos de la función f. Acá vamos a poner la primera derivada, vamos a poner la función f, vamos a poner la segunda derivada y vamos a poner la función f. Ahí. Por ahí. Entonces, en primer lugar, tendría que ir 1, 2, 3, 4. Ahí. En primer lugar, tendría que ir el 0. Después tiene que venir el 2 menos raíz de 2. Después tiene que venir el 2. Y después el 2 más raíz de 2. ¿Está bien? Entonces nosotros habíamos dicho que la función f era siempre positiva. En la única parte donde se hacía 0 era cuando el x era 0. Siempre positiva. ¿Ya? La primera derivada. La primera derivada nosotros habíamos visto de acá, ¿sí? La derivada es positiva entre 0 y 2 y negativa en todo el resto. Entre 0 y 2 es positiva, en todo el resto es negativa. Entonces, entre 0 y 2 es positiva, en todo el resto negativa, y en el punto 0 y en el punto 2 la derivada se hace 0. En este punto había un mínimo local y en este punto había un máximo local, ¿ya? Aquí la función va decreciendo, acá la función va creciendo, aquí la función va creciendo, decreciendo, decreciendo. Entonces, en la primera fila está todo el resumen del signo de la función.
En la segunda y tercera fila está todo lo que tiene que ver con el signo de la primera derivada, el crecimiento, el decrecimiento y los máximos y mínimos locales de esta función. Y en la en la cuarta y quinta fila va a ir todo lo relacionado con el signo de la segunda derivada, los intervalos de concavidad, convexidad y los puntos de inflexión. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a esta última tabla, nosotros podemos ver de que la segunda derivada es negativa entre 2 menos raíz 2, 2 más raíz 2, y en todo el resto es positiva. Entonces acá es, a ver, claro, negativa acá, 0 aquí, 0 acá, negativa, negativa, negativa. No, 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 perdón, positiva. Positiva, positiva, positiva. Ahí sí. Ya, pues. ¿Qué pasa con la función f entonces? Aquí es convexa, convexa, cóncava, cóncava, convexa. Entonces, con esta tabla resumen, nosotros vamos a hacer el gráfico de la función f. ¿Ya? Y este gráfico lo vamos a hacer acá, en esta otra lámina. Entonces, vamos a poner acá. Uy, queda un poquito chueco ahí. Ya. Entonces, vamos a poner el eje X, el eje Y. Tenemos que poner los puntos que eran el 0, era el 2 menos raíz 2, estaba el 2 y estaba el 2 más raíz 2. Eran todos los puntos que estaban involucrados en esta última tabla, ¿ya? Entonces fíjense que primero entre menos infinito y 0, ¿ya? La función es positiva, viene decreciendo y tiene esa curvatura, ¿ya? Es decir, es convexa. Es decir, el gráfico de la función, ya todo esto, la función vale 0 cuando el x es 0. Entonces, el gráfico de esta función, en esa parte, tiene que ser de esta forma. Va a pasar por 0, ¿ya? Tiene que ser decreciente, positiva y con esa curvatura, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo, digamos, esta primera columna que está acá, ¿ya? Con respecto a esta segunda columna, nos dice la función es positiva, eso es lo que va a pasar entre 0 y este punto, 2 menos raíz 2, positiva, creciente y es convexa. Entonces, positiva, creciente, convexa. Bueno, antes de seguir hay que calcular este punto, o sea, hay que calcular f de 2 menos raíz de 2, ¿ya? Eso se los dejo de tarea. También hay que calcular este valor, f de 2 más raíz 2, se puede mostrar de que f de 2 más raíz 2 es más grande que f de 2 menos raíz 2, ¿ya? Eso es para tener un gráfico mejor, ¿ya? Entonces, por lo que dijimos de la tabla anterior, la función es positiva, creciente, convexa, entonces tiene que ser algo así, por ahí, ¿está bien? En este punto, en el punto 2, se alcanza un máximo local. Este máximo va a estar por acá. Este sería f de 2. Ahí les dejo de tarea mostrar de que f de 2 es más grande que eso y más grande que eso, ¿ya? ¿Qué pasa entre el 2 menos raíz de 2 y el 2? Acá en esta parte la función es positiva, va creciendo y tiene esta curvatura, ¿ya? O sea, es cóncava. Es decir, el gráfico tiene que ser de esta forma. Más o menos así. ¿Está bien? Aquí está el cambio de concavidad. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué pasa después entre el 2 y el 2 más raíz de 2? Resulta que la función es decreciente, positiva, y tiene esta curvatura, es decir, es cóncava. Y llega a este punto. Por ahí. Y finalmente, entre del 2 más raíz de 2 en adelante, la función es positiva, decreciente, tiene esta curvatura, y además, recordemos lo que habíamos visto en la segunda parte,
en el punto 2 con respecto a la asíntota, y igual 0 es asíntota hacia más infinito. ¿Está bien? Es decir, esta curva se tiene que ir acercando al eje a medida que el x va aumentando. Y ahí estaría el gráfico de la función. ¿Está bien? Bueno, con eso terminamos este ejemplo 2 y ahora vamos a resolver el 3. Entonces, vamos a poner 3, f de x igual x cuadrado menos 27 partido por x menos 6. Bien, entonces vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con la función anterior. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el dominio de esta función. En este caso el dominio son todos los reales salvo el 6. ¿Ya? Vamos a hacer al tiro el tema de la asíntota, aprovechando de que estamos sacando el dominio. Entonces aquí esto se lo voy a dejar de tarea. X igual 6 es asíntota vertical de f. ¿Ya? Eso, tarea. ¿Ya? A esto le vamos a poner A. B, vamos a encontrar las asíntotas de la forma I igual mx más b hacia más infinito. Recuerden que la asíntota hacia más infinito, la pendiente se calcula de esta manera, límite cuando x tiende a infinito, f de x sobre x. Este límite nos queda límite cuando x tiende a infinito, x cuadrado menos 27 partido por x menos 6, ahí está f de x sobre x, y este límite da 1. Eso, los detalles aquí los dejo de tarea. Para el caso del coeficiente de posición, esto nos queda el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx, como el m me dio 1, entonces tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x, que mejor la vamos a reemplazar acá. Entonces va a quedar x cuadrado menos 27 partido por x menos 6 menos x. Entonces tenemos que calcular ese límite. En este caso nos queda el límite cuando x tiende a infinito, ya, x cuadrado menos 27 menos x cuadrado más 6x, y todo esto partido por x menos 6. Fíjense que se cancelan los x cuadrados, me queda 6x menos 27 en el numerador, 6x menos 27 partido por x menos 6, y este límite da, perdón, 6. Por lo tanto, como la pendiente me dio 1 y el coeficiente de posición me dio 6, esto implica que y igual x más 6 es asíntota. Asíntota de f hacia más infinito. Nos faltaría calcular las asíntotas hacia menos infinito. Entonces voy a poner acá parte C. Igual x más 6 es asíntota de f hacia menos infinito. Y esto se lo voy a dejar de tarea. Es algo muy similar a lo que hice anteriormente. ¿Ya? Entonces ya tenemos el tema de la asíntota. Tenemos una asíntota vertical en x igual 6 y además tenemos una asíntota tanto hacia más infinito como hacia menos infinito, es exactamente la misma, y igual x más 6. ¿Ya? Con eso estamos listos y ahora nos vamos a pasar a los signos y ceros de la función f. Entonces esto, si es que no me equivoco, debería ser el punto 3, claro. Vamos a poner acá 3. Entonces vamos a poner signos y ceros de f. Ya, pues entonces la función f es esta. La vamos a escribir de esta manera, x menos raíz de 27
por x más raíz de 27. Entonces, teniendo esta factorización, nosotros podemos hacer una tabla de signos. Esa tabla de signos va a estar construida con tres valores: el raíz de 27, el menos raíz de 27 y el 6. Entonces, ahí van a estar los tres valores. Vamos a poner los tres factores: el x menos raíz de 27, el x más raíz de 27, el x menos 6, y vamos a poner a la función f. ¿Está bien? No, esto así nomás. Ya. Entonces, primero viene el menos raíz de 27, después vendría el raíz de 27, y después vendría el 6. ¿Está bien? 6 es mayor que raíz de 27. Aquí nos queda x menos raíz de 27, x más raíz de 27, después x menos 6, y aquí podemos poner a la función f. Entonces rellenamos con los signos acá. Esto es 0 aquí, positivo, negativo. Esto es 0 acá, positivo para acá, negativo para acá. Esto es 0 aquí, positivo, negativo hacia acá. Por lo tanto, entre menos infinito y menos raíz de 27, la función es negativa, porque corresponde al producto de los signos de los factores que están acá. Negativo ahí. Me va a dar 0 en menos raíz de 27. También me da 0 en raíz de 27. Aquí es positiva. Acá, entre raíz de 27 y 6, eso me da negativo. En 6 no está definida, porque 6 no es parte del dominio, así que lo vamos a poner de esa manera. Y después del 6 en adelante, la función es positiva. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos los signos y ceros de la función f. Bien, punto 4. Punto 4. Punto 4. Signos y ceros de f'. Porque de acá nosotros vamos a sacar los intervalos de crecimiento, máximos y mínimos locales de esta función. ¿Ya? Entonces, bueno, la función, tenemos que derivar esta función, es decir, x cuadrado menos 27 partido por x menos 6, derivar eso. Me queda la derivada del de arriba, 2x, por el de abajo, menos la derivada del de abajo, que es 1, por el de arriba, y todo esto partido por el de abajo al cuadrado, es decir, x menos 6 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda 2x cuadrado menos x cuadrado, eso me da un x cuadrado. Aquí me da un 12x menos 12x, y después viene un 27. Y todo esto partido por x menos 6, y todo esto al cuadrado. Fíjense que el numerador se puede factorizar como x menos 3 por x menos 9. El producto es 27, la suma es menos 12. Todo esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí está la derivada, está factorizada, y con esto ya nosotros podemos hacer la tabla de signos para la primera derivada. Entonces, esta tabla de signos nosotros la vamos a construir solamente con dos factores, los factores que aportan al signo, que serían el x menos 3 y el x menos 9. El de abajo no aporta en el signo porque es siempre positivo, salvo en el 6 que me da 0, pero el 6 no es parte del dominio, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner al 3, vamos a poner al 9, vamos a poner al 6, pero es simplemente para tener en consideración que ese elemento no está en el dominio. ¿Ya? Em, ya. Ya, entonces aquí tendría que ir el 3, tendría que ir el 6, tendría que ir el 9. Entonces vamos a poner aquí x menos 3, x menos 9. Aquí voy a poner la primera derivada y después voy a poner la función f.
Esto me da 0 acá, en adelante es positivo, hacia atrás es negativo. Esto es 0 en el 9, hacia adelante es positivo, hacia atrás negativo. Como habíamos dicho antes, el signo depende solamente de estos dos factores, no del de abajo, porque el de abajo es siempre positivo. Recuerden que acá no hay función, digamos, el 6 no es parte del dominio. La derivada acá es positiva, entre el menos infinito y el 3, negativa acá, positiva acá. ¿Qué pasa con la función? Creciente entre el menos infinito y el 3, entre el 3 y el 6 me da decreciente, ¿ya? Entre el 6 y el 9 también es decreciente, y entre el del 9 en adelante es creciente. Entonces ahí tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y más encima podemos concluir que x igual a 3 es máximo global, perdón, local, x igual 9 es mínimo local, porque se produce este cambio en el crecimiento de la función cerca del 3, a la izquierda es creciente, a la derecha es decreciente, por lo tanto ese tiene que ser un máximo local, y este tiene que ser mínimo local porque a la izquierda del 9 es decreciente y a la derecha es creciente, ¿está bien? Así que este es máximo local, este es mínimo local. Y con eso terminamos el análisis para la primera derivada. Lo que viene ahora entonces es el análisis para la segunda derivada. Entonces, vamos a poner acá, me olvidé qué punto era este, creo que era el 4, no, era el 5. Entonces sería punto 5, habíamos dicho. Ya, ahí sí. Entonces aquí tenemos que poner signos y ceros de F2'. ¿Está bien? Y esto nos va a servir para encontrar los intervalos de concavidad, de convexidad y los puntos de inflexión en caso de que tal función tenga. ¿Ya? A ver, nos vamos a quedar con esta y vamos a derivar esto. Podemos derivar esto, pero aquí tenemos un producto, entonces si queremos evitar esa regla del producto, podemos derivar esto simplemente. Entonces vamos a derivar eso. F2'. Entonces esto nos queda, bueno, tenemos que derivar esto, ¿ya? La segunda derivada es derivar eso. Entonces nos va a quedar la derivada del de arriba, ¿ya? Esto es 2x menos 12. Todo esto multiplicado por x menos 6 al cuadrado. La derivada del de arriba por el de abajo, aquí está. Menos la derivada del de abajo, 2 por x menos 6, multiplicado por el de arriba. Y todo esto partido por el de abajo al cuadrado. X menos 6 elevado a 4. Fíjense, podemos factorizar por x menos 6, aquí hay un x menos 6, acá también, entonces nos va a quedar 2, fíjense, nos queda x menos 6 al cuadrado, aquí tenemos un 2 por x menos 6 por x menos 6, ¿ya? Menos 2 veces x cuadrado menos 12x más 27. Y todo esto partido por x menos 6 al cubo. Ahí ya hice la cancelación correspondiente. Uy, se fue eso. Ya. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense, acá nos queda 2 por x cuadrado menos 12x más 36 menos 2 por x cuadrado menos 12x más 27 y todo esto partido por x menos 6 al cubo. Acá, bueno, nos queda 2x cuadrado menos 2x cuadrado, se cancelan, menos 24x más 24x, también se cancelaron, nos queda 36 por 2, que son 72, menos 2 por 27, que son 54, y todo esto partido por x menos 6 al cubo, es decir, nos queda 18 partido por x menos 6 al cubo.
y aquí está la segunda derivada de la función. Por lo tanto, el signo de la segunda derivada lo tiene x menos 6, dado que x menos 6 y x menos 6 al cubo tienen el mismo signo, ¿ya? Entonces vamos a hacer la tabla para la segunda derivada y el único factor que vamos a poner es el x menos 6. Por lo que dije anteriormente, x menos 6 y x menos 6 al cubo tienen el mismo signo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso acá. Entonces, como les dije, el único punto que vamos a poner aquí es el 6. Vamos a poner x menos 6 en la primera fila. Después en la segunda fila vamos a poner la segunda derivada. Y finalmente la función f. Entonces era el 6, x menos 6, f2', y después la función f. Esto se hace 0 acá, pero recuerden que ese punto no es parte del dominio, ¿ya? Entonces esto va a ser negativo aquí, positivo acá. La segunda derivada, por lo tanto, va a ser negativa, positiva. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función tiene que ser cóncava. Si la segunda derivada es positiva, entonces la función es convexa. Fíjense que en este caso se produce un cambio de concavidad, pero el 6 no es parte del dominio. Así que este no puede ser punto de inflexión. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo claro. Recuerden que un punto es un punto de inflexión si es que ese punto está en el dominio y además se produce un cambio de concavidad. Entonces, en este caso solamente se produce el cambio con cavidad y el punto no está en el dominio. Entonces, no hay puntos de inflexión. Entonces, eso lo vamos a poner acá. No hay puntos de inflexión. Si el 6 hubiese estado en el dominio, entonces ahí sí hubiese sido punto de inflexión. Pero como no está, entonces no lo es. Bien, con esto ya estamos listos con respecto a la segunda derivada y lo único que nos queda es hacer el gráfico, ¿ya? Pero para hacer el gráfico vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, una tabla que resuma todo lo que hicimos anteriormente. Entonces vamos a poner aquí tabla resumen. Tabla resumen. Esta tabla resumen tiene que estar el 6, ¿ya? Porque está en esta tabla, ¿ya? También va a estar el 3, el 6 y el 9. Así que vamos a poner aquí el 3, el 9. Esos puntos eran con respecto a la primera derivada y con respecto al signo de la función f estaba el raíz de 27 y el menos raíz de 27, que son los que nosotros sacamos de acá. ¿Sí? Cuando uno factoriza el x cuadrado menos 27, aparece x menos raíz de 27, x más raíz de 27. Entonces es raíz de 27 y menos raíz de 27. Con estos puntos voy a fabricar esta tabla que me haga todo el resumen de lo que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, en primer lugar vamos a poner al menos raíz de 27. Entonces, después, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4 y 5. Vamos a poner aquí la función f, los signos de f. Vamos a poner la primera derivada, lo que implica la primera derivada para la función f, la segunda derivada, y lo que implica la segunda derivada para la función f, ¿ya? Entonces, primero va el menos raíz de 27, después viene el 3, el raíz de 27, después viene el 6 y después viene el 9. Dijimos acá, vamos a poner la función f, la primera derivada, la función f, la segunda derivada y la función f nuevamente, ¿ya? Con respecto al signo de la función f, volvamos atrás, acá, ¿ya? Entonces, en esta parte, ya, entre el menos infinito y el menos raíz de 27, la función es negativa, y entre el raíz de 27 y el 6,
también es positiva, negativa, perdón. En todo el resto es positiva, y en estos puntos, en el menos raíz de 27 y en el raíz de 27, la función se hace 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que rellenar esta nueva tabla de esta forma. Vamos a ponerlo con otro color acá. Vamos a poner menos, más, menos. Me equivoqué acá, a ver, menos raíz de 27. Volvamos, que me perdí. Ya, entre el menos raíz de 27 y el raíz de 27 es positiva, y del 6 en adelante también. Ya, esto. Positiva, positiva. Eso. En este punto se hace 0. En este punto también se hace 0. Recuerden que aquí no hay función porque ese no es parte del dominio. Entonces lo vamos a dibujar de esta manera. Ya, eso es todo lo que necesitamos de la primera tabla. ¿Ya? Entonces, menos 0, más, menos, más. Ya, estamos bien hasta ahí. Vamos a la primera derivada. Y aquí estaba la primera derivada. Ya, entonces la primera derivada, fíjense que entre el 3 y el 9, la primera derivada es negativa, y en todo el resto es positivo. Entonces, entre el 3 y el 9, negativo. Entre el 3 y el 9, negativo. En todo el resto positivo. Y además, en el punto 3 había un 0 de la derivada, y en el punto 9 también había un 0 de la derivada. ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo eso? Aquí la función va creciendo, creciendo, decreciendo, decreciendo, creciendo. Aquí creo que me equivoqué, porque aquí tiene que ser negativo. Sí, aquí tiene que ser negativo, porque era entre el 3 y el 9. Claro, entre el 3 y el 9 es negativo, ¿sí? En todo el resto es positivo. Entonces estamos bien hasta ahí. Entre el 3 y el 9, claro. Sí. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, en la segunda y tercera fila tenemos todo lo relacionado con el crecimiento y decrecimiento de la función, y además los máximos y mínimos locales. Y en la cuarta y quinta fila vamos a rellenar respecto a esta tabla. Es decir, positivo a la derecha el 6, entonces tiene que ser así. Negativo a la izquierda, por lo tanto tiene que ser de esta forma. Tiene que tener esta curvatura del 6 hacia atrás y tiene que tener esa curvatura del 6 en adelante. Y con esto estamos listos y ya podemos hacer el gráfico de la función. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hoja. Entonces, estamos por ahí, X, Y. Lo primero que vamos a hacer es graficar la asíntota, ¿ya? La asíntota de la función f. La asíntota, ahí, ya, ahora sí. Tenía que ser más o menos así, ¿ya? A ver, no la voy a dibujar de esa manera, la voy a dibujar un poquito más inclinada. Por ahí. Bueno, esperemos que quede bueno el dibujo. Aquí estaría el punto menos 6, ¿cierto? Recuerden que la asíntota era, vamos a poner aquí, x más 6. Y igual a x más 6. Esa era la asíntota hacia más y menos infinito, ¿ya? Pasa por este punto, pasa por el 6, por ahí, ¿ya? Por acá tiene que estar el menos raíz de 27.
menos raíz de 27. ¿Ya? Por ahí está el menos raíz de 27. Después viene el 3 por acá. Después viene el raíz de 27. Un poco más allá. Después viene el 6. En el 6 les recuerdo que había una asíntota vertical. Así que la vamos a poner así. Después venía el 9. El 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Del menos infinito al menos raíz de 27, la función es negativa, va creciendo y tiene esta curvatura, y en menos raíz de 27 se hace 0. Así que es negativa, creciente, cóncava. Y esta recta tiene que ser una asíntota. Así que tiene que ser más o menos así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre entre el menos infinito. Bueno, quizás no se ve mucho. Bueno, pero es asíntota. Tiene que ser así. Ya, ahí. Después, entre el menos raíz de 27 y el 3, entre el menos raíz de 27 y el 3, la función es positiva, creciente y tiene esa curvatura, es decir, es cóncava, y más encima en 3 hay un máximo local. Entonces tiene que ser algo así hasta que se topa con el máximo local, ¿cierto? Y después del 3 al raíz de 27 va a ser positiva, decreciente con esa curvatura, y en el raíz de 27 se hace 0. Eso es lo que está ahí. ¿Está bien? Entonces, después va a empezar a bajar hasta llegar al 0 ahí. ¿Ya? Después, del raíz de 27 al 6, la función se hace negativa, decreciente, tiene esa curvatura, y en x igual 6 hay una asíntota vertical. Entonces, tiene que ser de esta forma. Por ahí. ¿Está bien? ¿Qué pasa después entre el 6 y el 9? Entre el 6 y el 9 la función es positiva, viene decreciendo, es cóncava, en 6 hay una asíntota vertical, entonces tiene que venir bajando de esta manera. Voy a poner el punto por ahí. Ustedes pueden mostrar que la imagen está sobre la recta, eso se los dejo de tarea. Tiene que ser así. ¿Ya? Voy a extender un poquito más la recta, por ahí. Y eso es lo que ocurre entre el 6 y el 9, decreciente, cóncava y positiva. Debe llegar hasta este punto en donde hay un mínimo local, ¿cierto? Y después del 9 en adelante es positiva, creciente y convexa. Y se tiene que ir acercando a la asíntota hacia más infinito. Entonces ahí estaría el gráfico de la función f. ¿Ya? Bueno, con eso finalizamos la clase. El resto de los ejercicios quedan para ustedes.